Estimados amados hermanos, hoy vamos a tratar de terminar el capítulo 4 de segunda a Timoteo. Quiero que se ubique por favor allí. Con respecto a ese capítulo 4 y al último tema, vamos a estar clasificándolo en dos temas, el capítulo 4. Número 1, el encargo a predicar. El encargo a predicar. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 4 de segunda a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Interesante eso. Son las últimas palabras del apóstol Pablo. Es el testamento del apóstol Pablo. Son las palabras de un moribundo. Son las palabras finales de un gran apóstol, un misionero extraordinario en las manos del Espíritu Santo. Y una de las grandes comisiones que él le delega a su discípulo y a su hijo espiritual Timoteo es esta: que prediques la palabra, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Por favor, permita que esas palabras entren hasta la médula de sus huesos, hasta la misma esencia de su sangre. Que prediques la palabra. Es la misma exhortación que el Espíritu Santo ha venido haciendo a lo largo de la historia del cristianismo, y es la misma exhortación que hoy nos está haciendo más que nunca el Espíritu Santo a nosotros. Prediquen la palabra. Es la gran exhortación del apóstol Pablo. Ahora, comienza el capítulo 4 diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco. Es una palabra fuerte. Es un verbo fuerte. El original griego es diamarturomai. Es una palabra compuesta de dos partes. Marturomai, que quiere decir testificar. De ahí viene la palabra mártir. Martureo, marturomai, mártir, testificar, ser testigo, predicar con pasión. Y está precedido de una preposición que es diamarturomai. O sea que prácticamente quiere decir encarecer. Es una palabra fuerte que implica absoluta obligatoriedad. Es una palabra intensa. Pablo le está diciendo: mira, yo quiero ponerte bajo juramento. De hecho, estuve mirando otras traducciones con respecto a ese verbo, y la Nueva Biblia de las Américas, que a propósito la recomiendo, debes comprarla. Si eres un predicador de la palabra, no puedes prescindir de la Nueva Biblia de las Américas. Excelente traducción contemporánea al español, muy fiel a los originales. Dice: te encargo solemnemente. La Biblia de Jerusalén y la Nácar Colunga Católicas dice: te conjuro o te pongo bajo juramento. Como me gusta, porque da el significado exacto del original griego de esa palabra, diamarturomai. Te conjuro o te pongo bajo juramento. El exégeta español Francisco La Cueva dice: te testifico solemnemente. Yo testifico solemnemente a ti, Timoteo. O sea que es una palabra de ámbitos legales, de ámbitos jurídicos. Es una palabra como cuando un testigo va a declarar, le hacen poner su mano derecha sobre la Biblia, levanta la otra mano y jura delante de Dios que lo que va a decir ese hombre en esos estrados judiciales es absolutamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces, básicamente, Pablo está poniendo a Timoteo contra la pared y le está diciendo: mira, yo te pongo bajo juramento para que obedezcas mi mandamiento. Lo que te voy a decir está bajo juramento tu vida, de tal manera que si tú no lo haces, tendrás que vértelas con el Señor. Y fíjate que lo pone delante de quién. Te encarezco delante de dos personas, de Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que es una situación de vida o muerte, es una situación crítica, la cual el apóstol coloca a su hijo espiritual contra la pared. Mira, te pongo bajo juramento, lo que te voy a decir es de absoluta obligatoriedad, lo tienes que cumplir, porque comparecerás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y me llama la atención que dice que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. En otras palabras, tú no te salvarás, Timoteo. Así como yo no me salvaré, y así como ninguno de nosotros que en esta noche estamos conectados, ninguno de nosotros nos salvaremos de comparecer delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino cuando venga. O sea que, mis hermanos, esta es una exhortación crítica, trascendental,
Esta es una exhortación final, delicada, que Dios nos está haciendo a través de su palabra, a través de este mandamiento. Esa expresión te encarezco delante de Dios aparece 4 veces en las pastorales. Y siempre que aparece esa expresión, te encarezco delante de diamarturomai enopion, es lo que quiere decir literalmente, diamarturomai enopion toteos, y te encarezco delante de Dios 4 veces. Por favor, acompáñenme a los 4 versículos de las pastorales donde aparece diamarturomai, un verbo intenso, paulino. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21. Primera de Timoteo 5, 21. La palabra del Señor dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Miren, es el mismo concepto. Y delante de Dios, el Padre, el Hijo y los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, y el contexto precedente nos habla de la ordenación de los ancianos al ministerio. O sea, de que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, te pongo delante del Señor para que el sistema de la ordenación de siervos, de maestros, de ancianos y de pastores sea algo serio, sea algo delante de la presencia del Señor. Es algo muy delicado. Primera de Timoteo 6, 13 y 14, vuelve a aparecer la misma expresión. Primera de Timoteo 6, 13 y 14, te mando delante de Dios. Ahí está, te mando delante de Dios. Diamarturomai enopion tunteos. Es lo que quiere decir allí. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, delante de Dios y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que le está queriendo decir Pablo a Timoteo allí es: mira, así como el Señor tuvo valentía, tuvo denuedo, tuvo parresía para comparecer delante de Pilatos en honor de la verdad, tú también, Timoteo, debes estar dispuesto a comparecer delante del quien te demande razón y declarar con fidelidad la veracidad de las Escrituras. En tercer lugar, esa expresión diamarturomai aparece en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. 2 Timoteo 2, 14. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Esa es la expresión, exhortándoles, diamarturomai, delante del Señor. Fíjate que las 4 veces donde aparece el verbo testifico, te encarezco, siempre es delante del Señor, no delante de los hombres. La gran preocupación de un siervo de Dios es comparecer delante de su Dios, delante de su Señor. Nuestra preocupación principal no es caerle bien, no es buscar la aprobación de, no es ser aprobados delante de los hombres, los ministerios, las denominaciones, las iglesias, las misiones, los credos, las confesiones, no. Nuestra gran preocupación es comparecer de manera aprobada, de manera digna, de manera bendita delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esas 4 textos o citas bíblicas colocan a Timoteo en la misma presencia. Cuando dice delante de, el original griego es enopion, es una palabra compuesta también. Cuando Pablo dice te encarezco delante de diamarturomai enopion, lo que le quiere decir es: mira, te pongo bajo juramento ante los mismos ojos o el rostro de Dios. Porque la palabra delante de, en el original griego, es enopion, que quiere decir en, y ops, que quiere decir ojos. La palabra ops en el original es ojos. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: mira, tú estás ante los mismos ojos de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Tremendo eso. Siempre que yo medito en esto, que cuando yo predico, que cuando yo hago algo en la obra de Dios, que cuando sirvo, ministro delante de la iglesia del Señor, siempre he aprendido a entender que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo ante los mismos ojos de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando yo soy consciente de mi posición delante de los ojos de Dios y del Señor Jesucristo, las cosas se toman con seriedad. Las cosas se asumen con solemnidad, con reverencia, con cómo, no sé, estoy tratando de buscar un término fuerte y exacto para esto. Las cosas se toman con solemnidad, se toman con responsabilidad. Las cosas, cuando uno entiende, con temor, con reverencia, cuando uno entiende que estás delante de Dios. Ahora, miren, mis hermanos, que estas son 4 expresiones y todas están delante del Señor, en los mismos ojos delante de Dios.
Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Regresemos al capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco, o sea que es una palabra fuerte, siempre posee una connotación legal o jurídica. Es un verbo tomado de los estrados judiciales y significa testificar bajo juramento en una corte legal. Hermanos queridos, el ministerio no es asunto de pasatiempos. El ministerio cristiano pastoral no es un asunto de, bueno, es una vocación, es un llamamiento. Hermanos queridos, esto es algo muy serio. Estamos delante de Dios. Estamos delante en la misma presencia del Señor para cumplir con aprobación el ministerio que Él nos ha asignado y designado. Ahora muy bien, ¿cuál era la gran comisión que ya venía encima cuando Pablo dice, te pongo bajo juramento, que lo que te voy a decir es de vida o muerte? Varones, varonas que me están escuchando, lo que viene es de vida o muerte. El versículo 2 dice, 2 puntos, que prediques la palabra. He encontrado 25 exhortaciones a lo largo de esta carta, 25 exhortaciones vitales de primer nivel para Timoteo, pero para mí es la más importante de todas. Porque si esto falta en la vida de un ministro, si este encargo particular adolece, carece en las iglesias cristianas, en los púlpitos cristianos, todo lo demás se va a derrumbar. En este mandamiento se resume el éxito de un siervo, de un ministro del evangelio. En este mandamiento encontramos la epítome, la cúspide, el cenit de un verdadero llamamiento pastoral. Predica la palabra. Es un verbo que se encuentra en imperativo, aoristo, en voz activa. ¿Qué significa esto gramaticalmente? Es una orden que la tienes que obedecer, es un imperativo. Es un aoristo, es decir, es un acto que hay que hacerlo ahora mismo, en todo momento, siempre hay que hacerlo. Y es activo porque significa que la responsabilidad es tuya, es mía de hacerlo. Es un aoristo de imperativo activo, es decir, tienes que hacerlo, hazlo ahora mismo y tú eres responsable por hacerlo. Y esto está para cada uno de nosotros que estamos parados detrás de un púlpito. Predica la palabra. Ahora, ese verbo predicar también es importante. El verbo predicar, hay varias palabras. En el Nuevo Testamento griego encontramos más o menos 8 términos para describir el ministerio de la predicación: evangelizomai, kerusomai, catalaleo, laleo, legomai. Hay varias palabras, didascalia, varias palabras, evangelizomai, para describir el ministerio pastoral, pero esta es la más fuerte. Cuando Pablo dice predica, el verbo que utiliza allí es keruso, con K de kilo y con doble S, keruso, predicar. Y textualmente el Nuevo Testamento griego me enseña que es un verbo que significa varias cosas. Número 1, proclamar, es decir, sáquelo a la garganta, proclámelo. Número 1, predicar. Número 2, número 3, pregonar, un pregonero. Número 4, publicar. Y número 5, divulgar. Es un término intenso, es un término fuerte. Proclamar, predicar, pregonar, publicar, divulgar. Y encontramos varios ejemplos en el Nuevo Testamento. No lo busques porque no tenemos tiempo. Marcos capítulo 1, versículo 45, vemos a un leproso, donde se utiliza el verbo predicar, keruso. En Marcos 1:45 el Señor sana a un leproso y le dice al leproso, mira, no lo digas a nadie que yo te sané. Pero el texto dice que este hombre comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho por todas partes. Ese verbo a publicarlo mucho en la Reina Valera es el mismo verbo que estamos encontrando aquí, que prediques la palabra. Entonces el leproso salió gritando por todas las calles, Jesús de Nazaret me ha sanado, Jesús es el Mesías. Este hombre predicaba, publicaba, pregonaba, divulgaba el hecho de que Jesucristo lo había sanado. Un segundo ejemplo es el endemoniado gadareno. En Marcos capítulo 5, versículo 20, dice que lo mismo, cuando el Señor les saca a todos esos demonios y van a los cerdos, dice que este hombre comenzó a publicarlo en la Decápolis. Este hombre andaba por las ciudades publicando que Jesucristo lo había libertado, y no es para menos. Un milagro tan extraordinario requiere que uno se levante y lo divulgue, y lo proclame, y lo pregone con autoridad. Un tercer ejemplo es un sordomudo. Cuando el Señor sana a este hombre, le manda que no lo dijera a nadie, pero cuanto más le mandaba que se callara, dice el texto, Marcos 7:36, que él más y más lo divulgaba, el sordomudo.
Marcos 7:36. Y en Marcos 16:15, los mismos discípulos del Señor, cuando Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. O sea que, mis amados, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero en Marcos me enfoqué en esos 4. Un leproso, Marcos 1:45. Un endemoniado gadareno, Marcos 5:20. El sordomudo en Marcos 7:36 y los mismos discípulos, Marcos 16:15, todos de Marcos. Entonces, hermanos, esta es la gran comisión: que prediques, que publiques, que pregones, que divulgues, que proclames. Es un verbo que connota atrevimiento, intrepidez, valentía, osadía, parresía en el original griego. Es un verbo intenso. El deseo más profundo que tenía el apóstol para Timoteo era que fuera un hombre que compartiera con seriedad, con devoción, con responsabilidad la palabra de Dios. Hermanos, quienes estamos llamados a interpretar y a proclamar la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad más profunda que el Señor le deja más a un hombre. Como me gusta una enseñanza del doctor Martyn Lloyd-Jones, un gran hombre de Dios que ya está con el Señor. El doctor Martyn Lloyd-Jones murió en la mitad de este siglo XX. Y él le enseñaba lo siguiente: le invito a que compre los libros de Martyn Lloyd-Jones, un gran teólogo y predicador del evangelio. Él nos decía lo siguiente: la tarea de la predicación es el llamado más alto y más grande y más glorioso a la que jamás alguien pueda ser llamado por Dios. Te lo voy a repetir. Él decía, la tarea de la predicación es el llamado más alto, más grande y más glorioso a la que alguien jamás pueda ser llamado por Dios. Yo soy un convencido de eso, hermanos. Yo soy un convencido de eso. Siempre que me paro y abro la Biblia y digo, el Señor dice, abra la Escritura, me siento como un hombre con un gran llamamiento, un llamamiento muy alto, un llamamiento muy grande, un llamamiento muy glorioso a la que alguien o el Señor me haya a mí llamado en esta vida. Yo soy consciente de eso y le digo, Señor, muchas veces en oración, Señor, yo he entendido ahora que la misión mía, que la razón mía de vivir en este mundo, que si tú me creaste, que si tú me trajiste a este mundo a vivir, es para que yo predique con seriedad, con devoción, con responsabilidad, ese maravilloso evangelio de la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran responsabilidad, es una conciencia enorme. Ahora, el verbo predicar es el verbo querizo, es una palabra intensa, pero miremos ahora algunas connotaciones de qué es un predicador. ¿Qué es un predicador? Y veo que es tan necesario esto, hermanos, porque hoy en día hemos perdido el norte, hemos perdido la esencia de qué es un predicador. La palabra predicador, que viene de keruso, predicar, es kerix. Atención, predicar es querizo o keruso, pero predicador es kerix, con K y con X al final, kerix, y literalmente significa un proclamador público. Vamos a trasladarnos a la cultura griega de aquel entonces, al contexto grecorromano, para entender qué era un predicador. Habían 3 acepciones de un predicador, de un kerix o proclamador público. Número 1, era un mensajero del imperio que iba por las calles de la ciudad anunciando acontecimientos especiales, como por ejemplo la llegada del emperador. Otra vez le voy a repetir eso. La primera característica de un kerix o un proclamador era que era un mensajero del imperio. Él no iba por su propia cuenta, él era un emisario, él era un enviado, él era un ángel, él era un mensajero del imperio. Y él iba por las calles de una ciudad, llegaba a la ciudad de Éfeso y proclamaba a voz en cuello desde la plaza principal de la ciudad o del anfiteatro en Éfeso o del Coliseo en Roma. Él predicaba a voz en cuello y las multitudes venían a escucharlo. Y cuando las multitudes veían que venía un kerix, ellos decían, ahí viene un hombre importante. Es importante porque viene de parte del imperio, del emperador. Y número 2, trae un mensaje vital para nosotros. Y las multitudes se escuchaban expectantes de lo que él tenía que decir. Él se paraba en las calles de la ciudad proclamando en lugares estratégicos un acontecimiento, un mensaje muy importante. Por ejemplo, ahí viene el emperador, el César del imperio está por aparecer por la calle tal, y todo el mundo sabía que ese hombre tenía un mensaje importante para compartir. Así que de tal manera, cuando usted y yo nos paramos delante de un púlpito y abrimos la Biblia y le decimos a la iglesia, vaya a la Biblia, ábrala en tal parte, la gente tiene que entender y la gente tiene que reconocer que allí hay un hombre enviado por Dios.
Hay un hombre que viene de parte del imperio, pero no del imperio romano, pero no del imperio de los hombres. Nosotros somos emisarios del imperio celestial. Y por tanto, tenemos un mensaje de vida o muerte, tenemos un mensaje importante, tenemos un mensaje transformador para las vidas de nuestros oyentes, siempre que lo hagamos. Ahora, sus deberes incluían el anuncio público de nuevas leyes o políticas. Casi siempre el Keris traía un mensaje de tipo gubernamental o jurídico o legal. Atención, sus mensajes no eran mensajes populares o mensajes que le gustaran a la gente. Casi siempre el Keris era un emisario, un delegado con nuevas leyes o políticas imperiales. Por tanto, era un hombre que hablaba con autoridad, porque su mensaje tenía un trasfondo legal, político o jurídico, casi siempre. Entonces eso le daba a él, lo investiga con autoridad. La gente tiene que saber que cuando usted se para detrás de un púlpito a predicar, usted debe tener autoridad, porque usted trae las leyes del cielo, usted trae el evangelio del reino de los cielos para los hombres. En segundo lugar, el segundo aspecto de un Keris, de un emisario del imperio, es que cuando dos ejércitos estaban enfrentados, y en este momento tengo en mi cabeza la película de Mel Gibson, está La Pasión, que en la Edad Media eran muy bárbaros. Ellos se reunían dos ejércitos en un campo abierto. Yo no sé si tú has visto esa película, La Pasión de Mel Gibson. Perdón, La Pasión no, es Corazón Valiente, es Corazón Valiente de Mel Gibson, donde él hace la historia de William Wallace en Escocia, los guerreros de esa época. Entonces, en un campo abierto están los dos ejércitos enfrentados a distancia. Pero antes de ellos entrar en masacre o en matanza, ellos enviaban de parte y parte unos hombres especiales, delegados, emisarios de cada uno de los dos bandos, y se encontraban en un lugar equidistante. Entonces, entre ellos dos hablaban, y el uno le decía al otro: nuestras condiciones de rendición son tales. Y el otro le decía: ahora nosotros les exigimos a ustedes tales. Si ustedes se retiran o se rinden, perdonaremos sus vidas. De otra manera los vamos a matar. Y todos los ejércitos estaban expectantes de qué era lo que se iba a definir entre esos dos emisarios o Keris. Ahora bien, hermanos, el emisario era ese embajador entre dos ejércitos enfrentados y ofrecía las condiciones de rendición o peticiones de tregua y de paz. Cuando ellos dos llegaban a un acuerdo, se retiraban nuevamente e informaban a sus capitanes lo que había pasado y se retiraban y había paz. O por el contrario, decían: no se quisieron rendir. No se quisieron rendir, los vamos a matar. Y arrancaban y se masacraban tremendamente. Desde nuestro punto de vista espiritual y ministerial, nosotros como en Keris, como emisarios de parte de Dios, estamos en un lugar de guerra. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y reconocemos que estamos en un mundo hostil y antagónico a nuestro Señor, a su evangelio y a nuestro ministerio. El mundo no te va a aceptar, el mundo no te va a querer, el mundo te va a aborrecer, porque nosotros somos objetos extraños para la cultura de este mundo. Los cristianos bíblicos hemos venido a corresponder, hemos venido a ser hoy en día el objeto extraño, el punto de ataque de nuestros enemigos impulsados por Satanás. Y nosotros tenemos un mensaje de rendición de las naciones a que se rindan al evangelio de Jesucristo, o de otra manera ellos serán asesinados por parte del Señor cuando Él regrese. Que le tenemos que llevar a la gente un mensaje de vida o muerte y decirles: o te arrepientes o te mueres. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con levantarle de entre los muertos. He citado estos dos textos, Hechos 17, 30 y 31, para que tú y yo entendamos que esa es la tarea de nosotros como emisarios: predicar un mensaje de vida o muerte, paz para las naciones. Acepten el evangelio de Cristo, ríndanse delante del Rey de Gloria. He venido de parte del emperador del universo, yo vengo de parte del reino celestial a traer un mensaje de paz, de reconciliación, Él murió, derramó su sangre para reconciliar el universo entero con Dios, pero le toca al pecador aceptar ese mensaje de reconciliación, agachar la cerviz y venir humillado
renunciado y aceptar las condiciones de paz del imperio celestial, o de otra manera será decapitado por parte del Señor cuando regrese en las nubes del cielo en poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa era la segunda característica del Keris. Número 1, entonces ya vemos que era un emisario anunciando asuntos especiales, jurídicos, gubernamentales de parte del emperador y le daba autoridad. Número 1. Número 2, era un emisario de paz entre dos ejércitos enfrentados y tenía condiciones de paz, de rendición y de tregua, o de otra manera serán asesinados. Y el tercer aspecto de un Keris desde la cultura grecorromana para entender el Nuevo Testamento griego es el siguiente: el Keris era un subastador o un mercader para anunciar públicamente sus mercancías e invitar a la gente a venir a comprar. Se lo voy a repetir, un aspecto hermoso, interesante. Era un subastador o un mercader que anunciaba públicamente sus mercancías. Yo no sé cuántos están en Bogotá. En Bogotá por la Séptima, por ejemplo, hoy domingo, cuando hay ciclovía, tú vas por allá por el centro, por la Candelaria Vieja, y ves que hay personas paradas allí anunciando que venga la gente a comprar. Mira, ofrezco mis cuadros, si quieres venir a comprar esta escultura de bronce del siglo tal, alguien quiere venir a comprarla, la tengo barata, la tengo económica, ven, adquiere esa mercancía. Invitaba a la gente a venir y a comprar. Ese era un papel fundamental de un Keris, de un proclamador público en el imperio grecorromano. Era alguien que exhibía algo hermoso, una obra de arte, e invitaba públicamente a la gente a comprar, a venir, a adquirir esa mercancía que él estaba promocionando. Nosotros, desde esa óptica, desde ese punto de vista del Keris, hemos sido enviados por Dios a este mundo perdido, a anunciarle a la gente que venga y compre leche y miel sin dinero, que venga y acepte el evangelio glorioso de Cristo Jesús. Nosotros como Keris le decimos a la gente: acérquese, compre la mejor mercancía que jamás puedas comprar, el precioso evangelio del Señor Jesucristo, a Cristo Jesús, el tesoro precioso, la perla del gran precio. Puedes renunciar a todo lo demás, adquiere la perla, adquiere el tesoro escondido, que es Cristo el Señor, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres el millonario más grande del universo. Si no lo tienes a él en tu corazón, eres el pordiosero y el mendigo más grande que jamás pueda existir en este mundo, independientemente de tu vida. Ahora bien, entonces, son aspectos interesantes. Pero fíjate que todo se centraba en la persona del emperador. El Keris no traía su propio mensaje, él traía el mensaje de su emperador. Número 1. Número 2, él traía un mensaje de tregua, de paz de parte de su imperio. Y número 3, él venía a ofrecer en su mercancía la más importante del imperio. Entonces, nosotros, como siervos de Cristo Jesús, venimos en el nombre de Cristo a predicar a Cristo, a predicarle a la gente la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, él tiene que ser la sustancia de nuestro mensaje, él tiene que ser el contenido de nuestra predicación, él tiene que ser el director de nuestras vidas, él tiene que ser el agente ejecutivo, el soberano de nuestras vidas, de nuestra predicación, de nuestro ministerio, de todo lo que hagamos. Es la persona misma de Cristo Jesús. Me gusta mucho la vida de Charles Spurgeon, que era un hombre cristocéntrico en la médula. Si tú alguna vez has leído algún libro de Charles Spurgeon, si tú has leído algún tomo o has escuchado algunos sermones de él, de multitudes que tiene, de muchos libros, te vas a dar cuenta que era un hombre cristocéntrico. En la médula de la vida de Spurgeon era Cristo, Cristo, Cristo. Yo admiro cuando leo sus sermones, cuando estudio sus libros, y me doy cuenta que era un hombre cristocéntrico hasta la médula. Una vez le preguntó él a un hombre que se bajó del púlpito, se acerca a Spurgeon y lo mira y le dice: perdóname, joven, no encontré a Cristo en tu sermón. Por ninguna parte lo encontré, Señor. Vete a tu casa y jamás prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena escuchar. Retírate a tu casa, vete, lárgate para tu casa y nunca más prediques de nuevo algo hasta que tengas algo que valga la pena escuchar, es decir, a Jesucristo. En cierta ocasión también le dijo a otro hombre: mira, si alguien es capaz de predicar un sermón sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. En otra ocasión dijo: si alguien me preguntara, una vez le preguntaron a Spurgeon, ¿cuál es la esencia del evangelio? Él dijo: la esencia del evangelio es predicar y enaltecer a Jesucristo. No es otro el mensaje. Entonces, mis amados hermanos, fíjate muy bien que esto es importante, que prediques la palabra. Ubícate en el versículo 2 del capítulo 4, porque me quedé allí, pero es que esto es fundamental. Que prediques la palabra, es un auristo imperativo en voz activa. Tienes que hacerlo y hazlo ya. Es un mandamiento y tienes que obedecerlo.
Número 1, el encargo a predicar, versículos 1 y 2. Número 2, la necesidad de predicar. La necesidad de predicar, versículos 3, 4, 5 y 6. Y encontramos dos razones para predicar la palabra. Dos razones he encontrado en esos 3, 4 versículos para predicar la palabra. Razón número 1. ¿Por qué tienen que predicar la palabra? Número 1, porque habrá un abandono general de la sana doctrina. Razón número 1, porque habrá un abandono general de la sana doctrina. Versículos 3, 4 y 5. Vamos a leerlos. Fíjate que el versículo 3 comienza con un porqué. Con un porqué. Es decir, el versículo 2 le dice, predica la palabra. Insistas. Ahí dice instar, pero instar e insistir son muy sinónimos de significado. Que insistas a tiempo, fuera de tiempo. En otras palabras, hazlo en todo tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Wow, son 3 verbos muy fuertes, hermanos. Redarguir, reprender, exhortar. Cosas que faltan hoy en nuestras iglesias. Cosas y verbos y mandamientos que están ausentes de nuestros púlpitos. ¿Por qué? Ya no se redarguye por miedo a que se vayan. Ya no se reprende porque es que la gente no aguanta. Y ya no se exhorta porque la gente no está acostumbrada. Redarguye, reprende y exhorta. Pudiéramos estudiarlos en el idioma original griego, pero no puedo hacerlo, no tengo tiempo. Para que puedas entender que un kerix era alguien de temer. Un predicador en el contexto bíblico del Nuevo Testamento era un hombre temido y temible. No era un payaso, no era un motivador, no era un psicólogo, no era un pensador positivo y no era alguien agradable. Cuando un kerix hacía presencia en una ciudad, la gente temblaba porque sabía que ese hombre venía con autoridad y traía un mensaje fuerte. Asimismo, nosotros, cuando Pablo le dice a Timoteo, párate como un varón, apriétate el cinturón, predica la palabra, hazlo a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Wow, tremendo esto. En otras palabras, Timoteo, sea un hombre de Dios, sea macho, un macho de parte de Dios. Ahora viene la razón, versículo 3, ya vamos a entender por qué. Y comienza el versículo 3 diciendo, porque ahora viene la razón, porque es que Pablo le dice a Timoteo que se pare de tal manera y predique la palabra. 3, porque vendrá tiempo, perdón, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. El verbo sufrir quiere decir soportar, anekomai. Porque no soportarán la sana doctrina, mis hermanos. Yo estoy leyendo este versículo y estoy viendo este día, lo que pasó hoy, cuando prediqué hoy. Tremendo, la situación de la iglesia hoy. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír es que a ti te rasca la orejita por dentro y tú, uy, teniendo comezón de oír, deseos de escuchar. La gente hoy está pendiente que venga el profeta, el apóstol, el grande, el sanador, el hombre que llena estadios. La gente quiere correr detrás de esos ministerios. Hoy tienen comezón de oír y se amontonarán entonces maestros conforme a sus propios malos deseos, concupiscencias. Tremendo error. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tremendo eso. Habrá un abandono general de la sana doctrina. Esto es tremendo. Pero tú, viene la diferencia, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio.
¿Por qué es la primera razón para predicar la palabra? Porque habrá en primer lugar un abandono general de la sana doctrina. En términos generales habrá una deserción de doctrina bíblica. La Biblia está ausente de la gran cantidad de púlpitos cristianos hoy en día. La Biblia se ha convertido en un objeto extraño en los púlpitos de muchas iglesias del mundo en este momento. La Biblia es un objeto extraño de muchos lugares. Habrá un abandono general de la sana doctrina. Cumple tu ministerio. Fíjate que Pablo termina diciéndole allí, cumple su ministerio. Acabe lo que Dios le ha encomendado. Sea sobrio. En otras palabras, no te dejes de enredar por payasadas. No te dejes de enredar por tiempos peligrosos. Las multitudes se amontonarán, tendrán comezón de oír, no soportarán la sana doctrina, pero usted sea sobrio. En otras palabras, sepa y entienda a quién sirve y en quién ha creído, Timoteo. Y número 2, en segundo lugar, la segunda razón para predicar la palabra está en el versículo 6 y es porque se acerca la muerte del apóstol. ¿Por qué Timoteo tenía que predicar de esa manera? Porque se acerca la muerte de su papá espiritual. Versículo 6, leamos. Porque, vuelve y aparece un porque. Fíjate que en los primeros 8 versículos hay 2 porques, y esas son las 2 razones para predicar la palabra. El primer porque inicia el versículo 3, y el segundo porque inicia el versículo 6, y le da la segunda razón por la cual Timoteo tiene que predicar como un heraldo de Dios. Porque yo, versículo 6, tienes que predicar de tal manera porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado. Dice el original griego, no está cercano, ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo ya terminé, Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me dará el Señor, juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis amados, mis estimados, esa es la segunda gran comisión, porque el apóstol estaba a punto de partir de este mundo y tenía que entregarle el testigo a alguien, y solamente Timoteo era apto, idóneo para recibir el testigo de parte de su maestro, de su mentor, de su padre espiritual. Hoy en día necesitamos dejar legados, necesitamos formar discípulos, necesitamos establecer hombres, necesitamos establecer verdaderos siervos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos reproducirnos en nuestros seguidores. Pablo sabía que el tiempo había llegado para partir y había formado a su hijo, lo había formado en múltiples áreas y ahora le dice, Timoteo, ahora te toca a ti. Predica la palabra porque yo ya terminé, tú comienzas. Te pregunto, varón de Dios, ¿estás formando líderes a tu alrededor? ¿Estás formando seguidores de tu legado, de tu ministerio, de tu llamamiento? Cuando tú partas de esta vida, o si yo parto antes de este mundo, ¿habremos dejado una huella indeleble en nuestros seguidores? ¿Habremos dejado una estela de personas que digan, yo quiero ser como ese hombre? Yo quisiera tener lo que él tiene, yo quisiera predicar como él predica, yo quisiera realizar el ministerio que este hombre está llevando. ¿Habrán seguidores detrás de nosotros? ¿Habrán esas personas que van a continuar con lo que tú comenzaste? ¿O tu iglesia morirá? ¿O tu iglesia se cerrará? ¿O las puertas de tu iglesia, de tu ministerio terminarán para siempre porque no dejaste un legado detrás de ti? La historia de la iglesia nos cuenta cómo terminó Timoteo. En el versículo 9 del capítulo 4 le dice, procura venir pronto a verme. Fíjate, procura. Espoudazo, es un verbo intenso. Haz todo lo posible. Timoteo, por favor, toma el primer vuelo que encuentres. Timoteo, esfuérzate, afánate. Procura con diligencia.
venir pronto a verme, versículo 9. Y en el versículo 21 vuelve y le dice, procura venir antes del invierno. 2 veces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, te necesito a mi lado. Necesito que vengas cuanto antes. Por obvias razones, Pablo tenía los minutos contados. Número 2, la situación era peligrosa, difícil. Había una distancia de 1.600 kilómetros entre Éfeso, donde estaba Timoteo pastoreando, y Roma, donde estaba el apóstol encerrado. Ahora le dijo, ven a mí cuando puedas. Por favor, procura venir antes del invierno. Procura venir pronto a verme. Realmente no sabemos si Timoteo alcanzó a llegar antes de la muerte del apóstol Pablo. No sabemos a la luz de las escrituras si Timoteo logró llegar a Roma para abrazar a su padre espiritual, para besarse mutuamente con él y para escuchar directamente de sus labios su última encomienda. Eso no lo sabremos nunca en esta vida. Nadie lo sabe. Cuando yo voy a una carta simultánea de 2 Timoteo, que fue Hebreos, cuando yo voy a Hebreos, y en el último capítulo de Hebreos me llama la atención un versículo. Hay un versículo en Hebreos capítulo 13, y me llama la atención. Timoteo prácticamente llegó a Roma. Creemos que Timoteo llegó a Roma. Porque Hebreos capítulo 13, versículo 23, el escritor a los hebreos les dice lo siguiente a la iglesia. A la iglesia le dice así, sepan que ya está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verlos. Saluden a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Los versículos 23 y 24 del capítulo 13 de Hebreos nos da a entrever que Timoteo llegó a Roma y fue hecho prisionero también, porque habla de Italia y Timoteo salió en libertad, nuestro hermano Timoteo. Entonces fíjate que hay una conexión entre Timoteo y la ciudad de Roma. Lo más seguro es que Timoteo emprendió el viaje y llegó a Roma. Lo que no sabemos es si llegó a tiempo o a destiempo. Timoteo fue encarcelado por la misma circunstancia. Hebreos fue escrita en sangre. Hebreos fue escrita en contexto de persecución como 2 Timoteo y primera y segunda de Pedro. Lo más probable es que Timoteo llegó allí y le echaron mano y fue encarcelado. Lo que no sabemos es si vio a su papá vivo, o cuando llegó ya le contaron que lo habían asesinado. Eso no lo sabemos aquí. Ahora bien, hermanos, este es el punto, pero la cuestión es, ¿y cómo terminó Timoteo? ¿Será que Timoteo obedeció las órdenes de su mentor y maestro espiritual? En la Biblia no lo dice, en ninguna parte, ni en el libro de los Hechos, porque Hechos termina algunos años antes de 2 Timoteo, con Pablo en Roma y punto, se acabó el libro de los Hechos y no sabemos más. Pero la historia de la iglesia nos cuenta qué pasó con Timoteo. Timoteo fue ordenado como pastor de la ciudad de Éfeso, según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Ahora, Timoteo siguió adelante, y sabemos nosotros por el libro de los Hechos que Éfeso fue la capital central del culto a la diosa Artemisa, o Diana de los Efesios. Artemisa griega, Diana de los romanos. Ahora bien, ese culto a Artemisa siguió adelante, no terminó con la muerte del apóstol, siguió adelante, y nos cuentan los historiadores apostólicos, por ejemplo, las constituciones apostólicas, y Nicéforo en su historia del cristianismo, y Eusebio de Cesarea, y todos estos historiadores cristianos de esos siglos, nos cuentan que Timoteo ya envejecido, ya pasaron más o menos 30 años más después de 2 Timoteo, en la década de los 90, más o menos, Timoteo ya envejecido como el pastor viejo, envejecido de Éfeso, salió en una de esas fiestas en honor a la diosa Artemisa y predicó el evangelio en la plaza central de Éfeso contra el culto a Artemisa. Y predicó de tal manera y con tal pasión que allí, dice, según los historiadores, que bajo el imperio de Domiciano, en la década de los 90, más o menos, debido a que Timoteo estaba predicando el evangelio contra el culto a la diosa Diana, las multitudes se exacerbaron, se volvieron violentas contra él, lo toman, lo arrastran por toda la ciudad, lo arrastraron por toda la ciudad y lo encendieron a garrotazos, de tal manera que literalmente fue desfigurado, muy probablemente fue partido, fue molido, literalmente fue molido a garrotazos.
Y de esa manera nos cuentan los historiadores, todos estos cristianos, Nicéforo, Egesipo, Eusebio, que tienes que estudiar historia del cristianismo, fue molido literalmente a garrotazos el anciano pastor Timoteo. Y de esa manera Timoteo cumplió su ministerio. De 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Porque el ministerio no es para muchos, es para machos, hermanos. Porque el ministerio es más espinas que rosas. Porque el ministerio involucra sangre. Porque 3 veces en esta carta Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, participa de las aflicciones, capítulo 1, versículo 8. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, capítulo 2, versículo 3. Soporta las aflicciones, capítulo 4, versículo 5. 3 veces, 1, 8, 2, 3 y 4, 5. Pablo le había dicho a su discípulo, soporta las aflicciones, sufre penalidades y soporta las aflicciones por causa del evangelio. Cumple tu ministerio. Y efectivamente cumplió Timoteo su ministerio sirviendo al Señor. Ahora, no quiero terminar con Timoteo propiamente. Quiero terminar esta enseñanza con el apóstol Pablo como tal. Recordemos, sumaricemos. Pablo estaba a punto de ser sacrificado, capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo está a punto de ser sacrificado y partir para el cielo. Confiesa que todos sus amigos lo abandonaron, recordemos eso. Todos lo abandonaron. Vamos al capítulo 1, versículo 15. 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Precisamente Éfeso, donde estaba Timoteo pastoreando, era la capital de Asia. O sea que Timoteo sabía perfectamente quiénes lo habían abandonado a Pablo. 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y hay 2 cabecillas, un tal Figelo y un tal Hermógenes. Desertores, apóstatas, cobardes, profesantes, convencidos, pero no convertidos. Hombres que no saben en quién han creído. Desde esa época ya lo sabía. En este tiempo también tenemos esa clase de hombres y mujeres, convencidos, no convertidos, profesantes, no cristianos, simpatizantes, no verdaderos siervos de Dios, cizaña, no trigo, cabras, no ovejas, peces malos, no peces buenos. Hermanos, siempre los tendremos dentro de nosotros, pero no te sorprendas de eso, de que te abandonen, porque Dios muchas veces sacude la iglesia, zarandea la iglesia, como la pandemia que pasó hace 3 años, sacude la iglesia soberanamente para sacar la escoria de su iglesia y dejar el trigo de Dios, con el cual Dios puede glorificar su santo nombre. Ahora, el apóstol Pablo dice, todos me abandonaron. Vamos al capítulo 4, versículo 9 y 10. Procura venir pronto a verme. 10, porque Demas, otro tercero, un tal Figelo, otro Hermógenes, aquí aparece un tal Demas, que me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas fue un compañero fuerte del apóstol Pablo, aparece en Colosenses y en 1 Timoteo, pero ya en 2 Timoteo desertó el cobarde Demas y se perdió. Versículo 16, en mi primera defensa del capítulo 4, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Tremendo, nuevamente. Podemos ver allí cómo el apóstol Pablo está recordando todos aquellos hombres que en cierto momento estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. 1 Juan 2:19 lo dice. 1 Juan 2:19. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dios sacó, Dios se encarga. Pastor, no te preocupes si tu líder se va de tu iglesia. No te preocupes si esas personas que estuvieron por muchos años en tu vida desertaron. Dios tiene propósitos con cada uno de sus ministros, pero también muchas veces, no siempre, pero algunas veces Dios saca a las mismas personas de tu iglesia que están siendo obstáculos, barreras, impedimentos para el desarrollo del ministerio en tu iglesia. Así que no te preocupes por eso. Aquí vemos desertores, pero Pablo ve un hombre optimista, no ve un hombre derrotista, sino optimista. Y él dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahí hay un pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Qué importa que nos abandonen? ¿Qué importa que te causen lágrimas? ¿Qué importa que te quedes solo?
¿Qué importa que te decepcionen el mundo? ¿Qué más esperas tú de este mundo? ¿Qué más esperamos nosotros del mundo? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Qué podemos esperar de nuestros congéneres o coterráneos, como los quieras llamar, o condiscípulos o colaboradores en el ministerio? ¿Qué podemos esperar? Pero la clave del Señor, Pablo veo un hombre aquí envejecido, enfermo, a punto de morir, pero optimista. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 4:17, endunamó, me fortaleció, me dinamizó. Me dinamizó el Señor y me dio fuerzas. Y este es un recordatorio para ti, que el poder sustentador de tu vida viene del Señor a través de tu vida y en tu vida misma. Tienes que entender que por más difícil que se torne la situación, debes recordar, nunca olvides de tu cabeza, de tus pensamientos, de tu óptica, de tu visión espiritual, que el poder sustentador de tu llamamiento viene del cielo, porque es el Señor quien te llamó, te sustenta y te llevará a feliz término. Es el Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y mira cómo termina: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Pregunto, ¿acaso no fue ese el llamamiento que Cristo le hizo a Pablo en Hechos capítulo 9? Cuando el Señor se le manifiesta a Pablo en Hechos capítulo 9, y cuando el Señor le habla a Ananías que vaya, le ponga las manos a ese hombre allá que está orando y ayunando y ciego, lo primero que Jesucristo, el Señor, le dijo a Ananías es: ese hombre es un instrumento que yo he escogido para que lleve mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles. Recuérdate que ese fue el llamamiento al cual Cristo llamó a Pablo, para que fuera apóstol a los gentiles. Y fíjate, Pablo termina su ministerio y dice: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan el evangelio. Pablo pudo cumplir a la perfección el llamamiento al cual él había sido llamado por Dios. Termino con esto, varones de Dios. 2 lecciones importantes de la vida ministerial de Pablo que te van a servir a ti. 2 lecciones del ministerio del apóstol. Número 1. Primera lección que yo aprendo del estudio de 2 Timoteo y te la quiero compartir. 2 lecciones. Lección número 1. Quiero que la copie, mi hermano. Quiero que la copie porque es importante para su ministerio. Número 1. La capacitación y las fuerzas de nuestro ministerio, y se lo voy a dictar, porque quiero que usted copie esto que es importante, y voy a terminar con esto. La capacitación y las fuerzas de nuestro ministerio no provienen de nosotros, sino del Señor. La capacitación y las fuerzas de nuestro ministerio no provienen de nosotros, sino del Señor. Y escriba entre paréntesis: el Señor estará a mi lado y me dará fuerzas. El Señor estará a tu lado y te dará fuerzas. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Ministro del Dios, ministro del Señor. El Señor estará a tu lado y te dará fuerzas. Segunda lección que nunca puedes olvidar en tu ministerio pastoral. Segunda lección: los propósitos y las promesas de nuestro Dios se cumplirán definitivamente para nuestro beneficio. Atención, no para nuestra gloria, no, para nuestro beneficio y para el honor de su gloria. Eso lo hemos aprendido en los versículos 17 y 18. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? El versículo 18. Mira cómo termina este hombre, me asombra. El Señor, versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. El Señor cumplirá su propósito en tu vida, mi hermano. El Señor cumplirá su propósito en mi vida, mi hermano. Tenga esa plena certeza, tenga esa plena seguridad. Independientemente de cómo termines en este mundo, independientemente de lo que se venga sobre tu vida, escúchame, independientemente de tus enemigos espirituales y aún físicos,
Independientemente de todo eso, el Señor cumplirá su propósito eterno y glorioso en tu vida y a través de tu vida. De esa manera termina este estudio, de esa manera termina esta exhortación, de esa manera terminamos esta noche esta enseñanza, mis amados. Vamos para adelante, reconociendo que número uno, las fuerzas de tu ministerio no son tuyas, no provienen de ti, provienen de nuestro Señor. Y número dos, los propósitos y las promesas que nuestro Dios hizo sobre tu vida se cumplirán definitivamente para tu beneficio, pero más que todo para la honra y la gloria de su santo nombre. Muchas gracias para todos, mis amados. Estoy para bendecirles. Estoy para compartir una verdad gloriosa del Evangelio. Y para animarte en estos tiempos tan difíciles, de que sí vale la pena servir al Señor, como dice este siervo de Dios. Un abrazo para todos, bendiciones. Buenas noches.